Vamos a abordar el tema de los actos de jurisdicción voluntaria. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca el tratamiento procesal que se sigue en los juicios de jurisdicción voluntaria, aplicando este conocimiento al caso concreto. Vamos a estudiar el objeto y ámbito de aplicación. El presente libro tiene por objeto regular aquellos actos que no tengan señalado un procedimiento en este código, en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, en los cuales sea necesario o se solicite la intervención de la autoridad judicial y notario o notario público sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre las partes conocidas y determinadas y sin que al verificarlo la autoridad judicial y notario o notario público adquiera poder para obligar a alguien a hacer o no hacer alguna cosa contra su voluntad. Vamos a hablar sobre la competencia. En su artículo 774, nuestro Código Civil establece que los juzgados de distrito y locales de lo civil son competentes para conocer y resolver en razón de la cuantía los actos de jurisdicción voluntaria, regulándose en este libro cuando los actos de jurisdicción voluntaria estén referidos a bienes inmuebles, serán competentes la autoridad judicial del lugar donde estén ubicados los bienes inmuebles. Los notarios, notarias públicas serán competentes para conocer solo los actos de jurisdicción voluntaria relativos a consignaciones, inventarios, subastas legales o voluntarias no ejecutivas, aposición y levantamiento de sellos y aquellos otros asuntos que por ley les sean atribuidos. Vamos a hablar sobre los impedimentos de trámite. Eso lo establece el artículo 775 de nuestro Código Civil. Resuelto un proceso voluntario, no podrá iniciarse otro de la misma naturaleza sobre idéntico objeto y entre los mismos interesados. Cuando se tramite entonces simultáneamente ante la autoridad judicial y notario o notario público dos o más actos de jurisdicción voluntaria con idéntico objeto y sujeto en los casos en que ambos tengan competencia, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de las posteriores. El escrito de oposición en los actos de jurisdicción voluntaria deberá reunir los requisitos de una demanda. La autoridad judicial, mediante auto, admitirá a trámite la oposición en proceso sumario y ordenará el archivo definitivo del proceso voluntario. Con la sentencia se resolverá la oposición y el fondo de la. Cuando la oposición surja en casos tramitados por notario o notaria pública, éste deberá remitir las diligencias a la autoridad judicial competente. El escrito de oposición en los actos de jurisdicción voluntaria pues deberá reunir los requisitos de una demanda. La autoridad judicial mediante auto admitirá la oposición en proceso sumario y ordenará el archivo definitivo del proceso voluntario. Y con la sentencia se resolverá y el fondo. Los titulares de derecho o de un interés legítimo sobre determinada materia podrán promover actos de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos. Vamos a hablar sobre cómo van a comparecer los interesados. Eso lo establece el artículo 778. En los actos de jurisdicción voluntaria no será perceptiva la intervención de abogado o abogada si la persona solicitante o alguno de los interesados pretendiere ser representado por un apoderado. Este deberá ser abogado o abogada si la persona notificada pretendiere valerse también de apoderado. Lo comunicará a la autoridad judicial y notario o notario público dentro de los 3 días siguientes. La Procuraduría también General de la República será parte en los casos de que legalmente se dispongan. Esto lo establece el artículo 779 de nuestro Código Procesal. También tendrá intervención el representante de la municipalidad. Esto lo establece el artículo 780. En los actos de jurisdicción voluntaria se oirá al representante de la municipalidad que corresponda a fin de que cuando proceda emita su dictamen en audiencia
para lo cual la autoridad judicial le notificará la solicitud entregando las copias de ley. La omisión de dicha notificación acarreará la nulidad absoluta de la audiencia. La representación de la municipalidad actuará como parte cuando la ley de manera expresa así lo disponga. También pueden intervenir en este proceso personas ajenas al solicitante. Esto lo establece el artículo 781. Si quiere promover un acto de jurisdicción voluntaria, solicita que intervenga otra persona, la autoridad judicial y notario o notario público lo citará y le concederá la intervención solicitada. En el artículo 782 nos habla sobre la iniciación de estas actuaciones. Los actos de jurisdicción voluntaria se iniciarán por quien esté legitimado mediante solicitud escrita en la que se consignarán los datos de identificación de la o el solicitante, su domicilio, lo que se pide con claridad y precisión, y se acompañarán los documentos que considere de interés. Con las copias correspondientes también se consignarán los datos de identificación, así como el domicilio o domicilio de las personas que deban ser citadas. La solicitud podrá efectuarse en papel sellado de ley o en formulario que facilite la expresión de los extremos a que se refieren los párrafos anteriores. La Corte Suprema de Justicia elaborará y aprobará los modelos de formulario impresos. Vamos a ver el artículo 783. Nos habla sobre la apreciación de oficio de la competencia. Una vez presentada la solicitud, el juez examinará de oficio su competencia objetiva y territorial. La notaria o notario pública lo hará en cuanto a su competencia en razón de la materia. Si se carece de competencia, se denegará la solicitud, indicando quién es el competente procediendo a su remisión. Estamos hablando de que si el juez es o no competente. Vamos a hablar sobre los días hábiles. En el artículo 784 nos habla sobre los días hábiles. Para los actos de jurisdicción voluntaria son días hábiles todos los días del año, salvo los domingos y los que por ley vaquen los tribunales de justicia, así como los feriados nacionales legalmente autorizados. De oficio y a petición de parte, la autoridad judicial puede habilitar días y horas inhábiles en aquellos casos en que se trate de actuaciones urgentes cuya demora puede causar perjuicio. Vamos a hablar sobre el archivo del expediente. Eso lo establece el artículo 781. Los expedientes que se formen sobre los actos de jurisdicción voluntaria se archivarán de la misma manera que los procesos contenciosos. Si se diera copia de todo o parte del proceso, se dejará en los autos testimonio de este hecho, con expresión de su contenido. Los actos de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso contencioso. Eso lo dice el artículo 786, que nos habla de la prohibición de acumular. En el artículo 787 nos habla de la admisión de la solicitud y la citación de interesados. Una vez admitida la solicitud, se convocará a las personas interesadas y a quienes hayan de intervenir a una audiencia que se celebrará dentro de los 5 días siguientes a la notificación. En este acto se entregará la copia de la solicitud y de los documentos que la acompañan. En el artículo 788 nos habla sobre la celebración de la audiencia. La audiencia se sustanciará conforme al proceso sumario regulado en este código. La autoridad judicial oirá a las personas que la ley disponga y podrá acordar a instancia de las partes solicitantes la intervención de aquellos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resolución del proceso, y se plantearán cuestiones que impidan la continuación del proceso. Oídos los comparecientes, se resolverá en la misma audiencia. La autoridad judicial, vamos a hablar de la resolución en el artículo 789. La autoridad judicial y notaria o notario público emitirá su fallo oralmente en la audiencia y dictará su resolución por escrito en el plazo de 5 días, contado desde su terminación o de la última diligencia practicada. Los autos y sentencias que ponen fin a estos procesos
no adquieren el carácter de cosa juzgada. En consecuencia, no impedirán el inicio de un proceso contencioso posterior con el mismo objeto. El artículo 790 nos habla de los recursos que se pueden utilizar. Contra la resolución definitiva denegatoria cabe el recurso de apelación. Las resoluciones dictadas por notarios o notarias públicas serán apelables ante el tribunal de apelación respectivo, según el domicilio de la persona solicitada. En el artículo 791 nos habla sobre la concurrencia del proceso contencioso. El juez y la notaria o notario público podrán acordar la suspensión de los actos de jurisdicción voluntaria cuando se acredite la existencia de un proceso contencioso cuya resolución pudiera afectarle, y la suspensión se levantará cuando finalice el proceso contencioso. La autoridad judicial y notario o notario público darán por finalizados los actos de jurisdicción voluntaria y acordarán su archivo cuando se acredite la pendencia de un proceso contencioso con idéntico objeto o cuando exista la resolución firme en el mismo. Hablaremos en el artículo 792 de la caducidad del expediente. Se tendrán por abandonados los actos de jurisdicción voluntaria si a pesar del impulso de oficio de las actuaciones, la o los interesados no lo impulsaren en el plazo de 4 meses, contado desde la última notificación practicada. Contra la declaración de la caducidad solo cabe el recurso de reposición. En el artículo 793 nos habla sobre el inventario de bienes y efectos. Cuando durante la tramitación de un acto de jurisdicción voluntaria haya de formarse inventario total o parcial del patrimonio de una persona, la resolución que lo apruebe solo tendrá efecto respecto a ese proceso. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al tema de jurisdicción voluntaria. Muy buenos días.